Venga. Moi buenos días a todos, gracias pola vosa presencia. Tenemos con nos a Carlos Rubiera Tuya, que nació en Xixón en el año 1956. Foi profesionalmente profesor de música, músico tamén. En total tiene unha producción de 13 discos, compositor e escritor de narrativa e literatura infantil, poesía e varios ensayos sobre diferentes estudios. Foi miembro de Concello Bable, e aquí entamamos la mañana falando de la organización del surdimiento, y también es miembro de número de la Academia de la Lingua Asturiana. Además, desde el año 2022 y presidente de la Fundación Almastur, una fundación de carácter familiar, pero también que tiene una vinculación muy grande con la cultura asturiana y lógicamente también con la asturiana, con la lengua asturiana. Vamos a entamar a presentar la xira por la oficialidad, así que Carlos, cuando quieras, y una idea que surgió de la tormenta en un momento que parece que estamos muy de baixón, pero es lo que estamos comentando. Vamos allá. Gracias, Joan. Bon día a toda a xente. Este zumbido, e lo mellor, é apagado. Vais sentirme perfectamente si yo me esfuerzo un pouco. Hay que baixar un pouco aí en el... ¿Ya? Sí, ya está. Quita uno, entonces. Gracias. Te apagado. Bueno, decía yo que muchas gracias a Joan por la presentación, a Iniciativa Polo Asturiano por convidarme a esta presentación de la xira por la oficialidad, y también, por supuesto, muchas gracias a toda la gente presente en la sala, y un saludo también para toda la xente que nos está viendo a través de las cámaras invisibles, que non les vemos, pero están aquí. Sería impensable que non tuvieran de la televisión pública del Principado de Asturias. Por lo tanto, saludos a todos los asturianos del país y también a todos los asturianos de la diáspora, los cientos de miles de asturianos de las comunidades españoles y de Hispanoamérica que nos están viendo a través de la TPA. Que non nos falte el humor, ¿verdad, Ana? Bueno, pues voy a tratar de contaros brevemente la iniciativa Xira pola Oficialidad, en qué consiste y cómo va, en 6 puntos, y espero que non nos pasemos del tiempo. ¿Qué é la Xira pola Oficialidad? Pues provisionalmente podíamos definirla como una ambiciosa, porque no, campaña permanente de concienciar, para concienciar y movilizar la sociedad en favor de la oficialidad. Una campaña entamada nandecha por la Asociación Cultural de Reivindicación Lingüística Iniciativa Polo Asturiano y la Fundación Almastur, y que está empobinada por una comisión paritaria en cuanto no al número de miembros, porque la Fundación Almastur prácticamente está representada por mí nada más, mientras que por Iniciativa Polo Asturiano puede haber más miembros en esa comisión, pero entiéndese paritaria en tanto que las decisiones tómense vis a vis, en igualdad de condiciones. ¿Cuándo y por qué entama, cuándo, por qué y para qué entama la xira pola oficialidad o se pone en marcha? Antes de contar esto, en el concreto momento presente o inmediato pasado, prestábame facer un pequeño repaso histórico, deixando muchas cosas importantes pel camín. Perdonai tamén la vocalización que puedo facer, que estoy notando, y que se debe a un atentado que me ficieron dende la extrema españolista, ¿no?, que me sacaron varios dientes. Bueno, en realidad ya sabéis que se trata de una cuestión de la edad y que estoy pendiente de una prótesis, y aunque tengo un provisional, estórbame mucho para falar, más que se me escapen les Fs, que voy a empezar a pronunciarles aspiraes, Ana, juisti, juente, y es más fácil, y les S esperei pel furaco. Bueno, decíamos que un poco es para explicar cuándo, cómo, por qué, para qué surde esta campaña, prestábame a hacer un repaso. Ya se faló aquí varias veces, y estos días está falándose mucho y va a falarse afortunadamente mucho más este año, de 1974-75, con la nacencia de Concello Bable, al principio
como unha estalla escrita na revista Asturias Semanal, Pallares de 1974, e despois como asociación cultural, cuando ello lle posible, con la ley, una ley que creo que era de Fraga en aquel momento, que permitía la ley de asociaciones, cuando se constituye concebable como asociación cultural. En ese momento, además, produce un fecho histórico que fae posible muchas cosas, como la muerte del dictador y el proceso de la transición entre 1975 y 1978 aproximadamente. En 1976 dase aquella manifestación histórica sumamente importante en baixo el lema en Xixón, organizada por Concello Bable, en baixo el lema Bable nes escuelas, autonomía regional, e todo eso é, efectivamente, como ya se dixo, el entamo, el inicio de esto mismo que estamos facendo hoy, que non tendría existencia nin comprendoria ninguna sin aquellos precedentes de ya va 50 años. En el 1978 apruébase por referéndum la Constitución española, que sigue en vigor. Y es importante, ya se comentó también ayer, pero préstame comentarlo porque igual hay personas que están güey que no tuvieron ayer, que la Constitución española afita un modelo lingüístico para el Estado que ya quisiéramos, sin ser el óptimo, calculo yo, o camiento yo, ya quisiéramos que se cumpliere para Asturias. La Constitución, como sabréis la mayoría, en el preámbulo general tiene una declaración de intenciones, fala de que la nación española se compromete o garantiza el ejercicio a todos los españoles y pueblos de España, luego afita un derecho individual y colectivo, el so derecho al ejercicio de las instituciones propias, culturas, lenguas, dice literalmente en castellano, lenguas e instituciones, y una declaración de intenciones que se concreta en el artículo 3, que en el apartado 2 dice textualmente el castellano y la lengua oficial del Estado, y las demás lenguas, eso ya en el artículo 1, y las demás lenguas españoles serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con su estatuto. Y eso no tiene más interpretación posible, y así lo están afitando los juristas, que la Constitución afita un mandato, no una posibilidad, en cuyo caso diría las demás lenguas españolas podrán ser oficiales. No, la Constitución dice serán también. Y dizlo así en futurible porque en ese momento no hay estatutos de autonomía. Lógicamente, podría haber dicho, por supuesto, las demás lenguas españolas son también, pero delega, digamos, o retrasa al momento en que las comunidades autónomas se vayan constituyendo y teniendo estatutos. ¿Qué ocurre en ese momento? Pues que comienza ese proceso de los entes preautonómicos y después los estatutos de autonomía y las autonomías como tales. En ese ínterin ocurren 10 cosas importantes. La más importante para nuestro caso es que antes, primero, de que había estatuto de autonomía en Asturias y por lo tanto se constituya la comunidad autónoma, el ente preautonómico crea la Academia de la Lengua Asturiana, que, como acaban de decir otros ponentes, y es un fecho de la mayor trascendencia, 200 años después del primer intento, el de Xovellanos, y después de otros muchos o varios intentos pel camino. Créase, como digo, en el 80 a finales del 80, la Academia de la Lengua Asturiana, que empieza a funcionar. Y esa y una historia que conoceréis con los primeros intentos normativos y todo el trabajo descomunal, tremendo, realmente asombroso que hizo y que sigue haciendo esta Academia de Magarentos. En el 81 apruébase el Estatuto de Autonomía por la llamada Vía Lenta, que nos relega ya como comunidad autónoma a un vagón de segunda o de tercera categoría en relación a otras comunidades autónomas. Y ese Estatuto de Autonomía, si bien contempla la existencia de una lengua propia, tiene un montón de falles. La primera, una que ocurre porque en el Congreso de los Diputados capen
la propuesta que diva de Asturias, en la que se decía que el bable, como lengua específica de Asturias, gozará de protección, queda el bable gozará de protección. Eso es importante porque el término lengua específica, digamos, que daba más posibilidades de reivindicar que fuera oficial. De esa manera quedaba en el vagón de las modalidades lingüísticas, ¿no? Pero, efectivamente, el Estatuto de Autonomía, por estas circunstancias, non recuelle la oficialidad de la lengua como manda la Constitución española. Y comenzamos ahí, entonces, este interminable proceso de reivindicación de un derecho democrático, constitucional, reconocido por la Carta Europea, posteriormente de las lenguas minoritarias, reconocido en las resoluciones de la UNESCO, la Carta de los Derechos Humanos, como se llama, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, etc. Esto ocurre, como digo, en 1981, y ya en 1986, en febrero de 1986, el que agora vos fala, leyendo la Constitución y reflexionando mínimamente sobre ella, decátase de que la reivindicación de cooficialidad, que hasta entonces, bueno, facíase muy tímidamente, con argumentos emocionales, más bien, ¿no? De, y que non se tiene que perder el asturiano, y que tenemos que ser como los demás y tal, formúlase por primera vez que yo sepa por escrito en base a argumentos xurídicos. Eso ocurre en un artículo, dos en realidad, pero bueno, especialmente en la primera parte, en unos fuellines, en una revistina de una tirada muy pequeña y que tuvo una difusión muy pequeña, que era la revista Arfuello, que editaba una asociación cultural radicada básicamente en Avilés. En febrero de 1986 yo publiqué este artículo, L'Asturiano, lingua oficial, en la que se reivindica la oficialidad de la lengua asturiana en base precisamente a eso, a argumentos xurídicos. Aquello non cayó del todo en saco roto porque de alguna manera llegó al ámbito del gobierno asturiano que presidía entonces Pedro de Silva y en el que estaba como vicepresidente un auténtico un auténtico exterminador del asturiano como era Bernardo Fernández. Pero púsolos nerviosos y súpose que consultaron a xuristes si esto que decía un tal Carlos Rubiera en un artículo tenía visos de ser xurídicamente potente o no. Tranquilizáronlos de que non pasaba nada, de que, bueno, que en realidad que era opcional y que non era un mandato constitucional. Pero la cosa quedó ahí y a partir de ese momento el movimiento de reivindicación lingüística empezó a llevar en les pancartes de las manifestaciones, etcétera, ese lema que fue creando cada vez más posu social y que ahora, por supuesto, no tenemos ninguna dulda, al menos de que ya sina en el ámbito del asturianismo cultural y lingüístico. En 1998, voy resumiendo muy brevemente, produce otro, creo que fue en el 98 o en el 97-98, produce un fecho también que pudo ser clave en este proceso, que lle, con un gobierno de Sergio Marqués del PP, el presidente promueve una reforma del Estatuto de Autonomía y xúntense en Covadonga los 4 partidos con representación parlamentaria, que eran PSOE, PP con mayoría, PSOE, Izquierda Unida y Partido Asturianista. Y en esa negociación, que ya era paritaria, estábamos 3 representantes de cada partido. El Partido Asturianista presenta una propuesta para reformar el artículo 4 del Estatuto e incluir la oficialidad, con un modelo que non asustara demasiado, que se llamó diferiu e que era que se recollía en el Estatuto e se daba a la Xunta Xeneral un plazo de 5 años para desendolcalo legalmente, o sea, para hacer la ley de normalización. Para nuestra sorpresa de los proponentes, no fue la sorpresa que se axuntase a la propuesta Izquierda Unida, eso ya era previsible, pero la sorpresa fue que el PP, después de consultar a los mandamases tanto de Asturias como de Madrid, y allí estaba el general secretario Álvarez Cascos,
El PP dixo en la mesa de negociación que se apuntaba a esa propuesta, que admitía esa propuesta y que se recollía en el Estatuto de Autonomía la oficialidad con esa fórmula si el PSOE lo aceptaba. Y, naturalmente, fue el PSOE en aquel momento el que se negó a recoger la oficialidad en el Estatuto de Autonomía. Eso fue algo absolutamente definitorio en lo que ocurrió después. No obstante, dábase la circunstancia de que el solo diputado del PAS en aquel gobierno de Marqués era quien a determinar si había o non había presupuestos por una carambola, que era que un diputado de Izquierda Unida se saliera del grupo de Izquierda Unida y estaba en el grupo mixto, que era Antón Saavedra. Y entonces, en la negociación del apoyo a los presupuestos del presidente Sergio Marqués, el PAS puso enriba de la mesa dos condiciones. Una era la creación de la televisión asturiana y otro era una ley de normalización lingüística acogiéndose a lo que había, que era el artículo 4, que sigue siendo del Estatuto de Autonomía. Aquella propuesta fue retocada a la baxa en el Parlamento asturiano, pero bueno, salió adelante el único avance legislativo que vio en todos estos años desde la creación del Estatuto de Autonomía, que es la Ley de Uso y Promoción. Y hay que decir con absoluta claridad que fue una ley totalmente desaprovechada, que non se utilizó, que non se sacó el partido que se podía haber sacado, porque con esa ley y con voluntad política y valentía política de enfrentarse, llegado al caso incluso al gobierno central, como hacían los catalanes una y otra vez en los asuntos lingüísticos, pues hacíase casi todo. Por supuesto, podía tenerse una televisión 100% en asturiano, por supuesto, podía haber estado resuelto el tema de la toponimia en unos pocos años, por supuesto, podía tenerse una escolarización muchísimo más digna de la que he visto todo este tiempo. Pero ocurre lo que ocurre. Después de 30 años de argumentaciones, después de 30 años de manifestaciones, 30 o 40, en el Día de les Lletres, les cosas non avanzaron como tendrían que avanzar. ¿Por qué? Hay un montón de razones, pero es evidente que, como ya se señaló aquí también, señaló Orbiz, ocurre que, ainda siendo los gobiernos asturianos mayoritariamente de derecha, salvo un periodo de 4 años, de izquierdes, pues non tiraron para adelante por esta cuestión, seguramente porque internamente los partidos de izquierdes tienen mucho militante de Vox. Esto ya es real, Cualquiera que milite dentro de esos partidos y que sea favorable a la oficialidad sabe que tiene dentro de esos partidos gente que tiene en la cabeza el mismo esquema mental que el de Vox. O sea, tiene absolutamente interiorizado lo que es el programa de exterminio de todas las lingües non castellanes que lanzó Menéndez Pidal, según nos explicó el año pasado David Guardado, y que Ana Cano dice que viene de mucho más atrás, de Nebrija ya. Ese programa sigue enquistado en los cerebros de muchos de los militantes y probablemente incluso de la mayoría de los dirigentes de esos partidos de izquierdas. Y eso es lo que explica incluso esa postura ambivalente del actual presidente, que siendo partidario personalmente no se atreve a dar pasos para adelante porque tiene dentro del propio partido una gente que lladra en términos boxísticos. Y utilizo la palabra en el doble sentido, ¿no? Que alderiquen y que amenacen probablemente. Bien, llega el 2022 y desde el ámbito del asturianismo, después del cambio que ya es histórico también y sumamente importante de la postura oficial del PSOE, danos por pensar que de aquella sí va, que hay esa mayoría suficiente de 3/5 en la Xunta General, contando con lo que ya era incontable, que ya era el sofitu de Foro, donde efectivamente hay una militancia boxística también sumamente importante. Y contando además con un diputado cobarde que no fue capaz de tomar una postura política, ética, dar un puñetazo enriba a la mesa del su propio partido, marchar y crear una fuerza asturiana y poner ese voto al servicio de un derecho constitucional irrenunciable como es la oficialidad. En ese momento, el movimiento de reivindicación lingüística entra en un estado de shock, perdimos otra guerra importante o otra batalla, por lo menos importante, y cunde el desánimo.
E hai un momento aí en que parece que todo esbarrumba. E en ese momento, naturalmente, en xente que llevamos muchos años traballando, quizás desde ese principio de Conceivable, e que teníamos ese espírito combativo, non nos resignamos a que eso ocurra e empezamos a dar vueltas na tiesta a la idea de que hai que producir, provocar, incentivar un realme moral en el asturianismo lingüístico e empezamos a falar, en el meu caso, en un primer contacto con Ignacio Galán, fundador de Iniciativa por l'Asturiano, en la espicha de un día de les lletres del 2022, sí, de la necesidad de poner en marcha una campaña permanente de reivindicación de la oficialidad. Esas conversaciones dan fruto y a principio de 2023 firmamos un convenio de colaboración, ahí está la semilla del momento en que se firma, en Xixón, entre la Asociación Iniciativa por l'Asturiano y la Fundación Almastur, que yo creé con los míos familiares y que presido. Y es triste constatar algo que voy a decir aquí y que puede suscitar de ronches, pero hay una pura constatación. 40 años de democracia hicieron lo casi más por la desaparición del asturiano que 40 años de dictadura. Esto en términos de falantes. Esto es un fecho. Esto no es una opinión. En 1974-75, cuando en Tama Conceivable, podíamos albedrar con bastante aproximación que 2/3 de la población asturiana eran falantes de asturiano. Ahora mismo probablemente solo tenemos 1/3. Esto es 40 años de democracia, eso es un fecho. Provocaron, por inacción, tanto deterioro en la lengua viva como 40 años de dictadura. Y si hoy estamos aquí y si hoy el movimiento sigue en pie, y es por la militancia lingüística y por la militancia cultural del asturianismo. Por eso, este trayecto que acabo de resumir tan brevemente tiene la cara y la cruz. Tiene la cruz de constatar este deterioro de la lengua, pero también tiene la cara de todos los logros enormes que se algamaron desde la militancia activa y sin medios ni económicos, ni de poder, ni mediáticos para sacar adelante. Por lo tanto, esto es un alegato para animar al asturianismo cultural y lingüístico a rearmarse moralmente y recoger, como aquí se dijo ya también, el espíritu de Conceivable, ese espíritu combativo, valiente y capaz de poner en riba la mesa y poner en riba la sociedad asturiana propuestas revolucionarias que saquen ronches de mano y que creen enemistades en ciertos sectores de la sociedad asturiana. Pero tenemos que volver a atrevernos. Eso es lo que pretende, de alguna manera, la xira por la oficialidad. ¿Qué objetivos tiene? Los objetivos, digamos, operativos sería percorrer los concellos de Asturias informando, concienciando y movilizando la población a favor de la oficialidad del nuestro idioma y de León Naviego en su ámbito, por supuesto. En segundo lugar, algamar el posicionamiento formal de los concellos pidiendo a la Xunta General la reforma del Estatuto de Autonomía, un mecanismo que está previsto en el propio Estatuto, que sean los concellos los que promuevan una reforma. La xira va a apurrir modelos de moción, un modelo de moción que podrán ellos reformar como quieran, a los concellos por los que vaya pasando, una vez que tengamos un número de ellos razonable, para que en esos concellos se apruebe una moción pidiendo a la Xunta General la reforma del Estatuto. También tenemos como objetivo operativo salir fuera de Asturias, en especial a la capital del Estado, a Madrid, que vamos a ir el mes que viene, si no me equivoco, y también a otras comunidades con lengua propia. ¿Para qué? Para dar a conocer la nuestra situación, igual que estamos haciendo aquí con las situaciones de otras comunidades con lengua propia, y también para recabar sofitos del tipo que sean, políticos, institucionales, intelectuales, lo que sea. Y, por último, un objetivo que agora va sonaros un pouco tamén a ciencia ficción, pero tamén lo hieren muchas cosas que propunxo Conceivable e que se cumplieron, e incluso a maiores, que é promover unha gran denuncia colectiva de ciudadanos, de entidades, de empresas,
denuncia por vía judicial es contra el Principado, es contra la comunidad autónoma. Pensad lo que os digo, y algo que suena como muy gordo, pero que es viable, y ayer acabamos de consultarlo con un jurista. Como ente responsable, entidad responsable de la discriminación lingüística que supón que el asturiano non té oficial, o sea, que non sea oficial, porque hai unha discriminación que atenta además directamente contra el artículo 14 de la Constitución, que afita la igualdad ante la ley de todos los españoles. El fecho de que non sea oficial el asturiano implica que los asturianos estamos discriminados con relación a otros españoles, que non tenemos los mismos derechos. Y eso atenta es contra el artículo 14. Y es ahí una vía que jurídicamente puede prosperar. Por supuesto, habrá instancias judiciales porque hay que percorrer todo el camino de primera instancia, Tribunal Superior de Justicia, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, que dirán que no tienen razón. Pero el objetivo es llegar precisamente a las instancias jurídicas extraestatales, a los, por ejemplo, al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, si es posible. Naturalmente, después ya vos contaré que esto va a requerir medios que ahora la Xira pola Oficialidad non tiene. Necesitaremos un equipo de juristas que lleguen y tramiten esta denuncia y que os metan miedo a los políticos de la comunidad autónoma y que eso los haga ver que os puede venir incluso una multa millonaria como organismo público. Vamos a necesitar ciudadanos y empresas, personas físicas y jurídicas que estén dispuestas a denunciar con nombre y apellidos y DNI. Y vamos a necesitar, naturalmente, perres para financiar este proyecto. Pero está ahí, vamos a dejarlo ahí y en algún momento saldrá para adelante. Lo que ya hizo la Xira pola Oficialidad, lo que estamos haciendo o ya está hecho. Igual un manifiesto de salida que leeremos al final de esta charla, igual una programación tipo, un programa tipo que aplicamos en todos los concellos, camudando los actos, los ponentes, los protagonistas. Gestionar ante el Principado, que agradecemos, por supuesto, ante la Consellería de Cultura, gestionar la cesión de la exposición Voces, que yo no sé si fue una exposición que se montó cuando tú, Padilla, estabas de director general, ¿verdad? Bueno, pues ese trabajo, como ves, lo que bien se sema, bien nace y acaba creciendo. Pues esa exposición fue cedida amablemente por la Consellería de Cultura a las entidades entamadores. Llevamos esa exposición en formato reducido, 20-30 paneles de los 50 o más que son, dependiendo del espacio que nos cedan en los concellos. Llevamos también una exposición de libros básicos, libros normativos, diccionarios, traducciones de grandes clásicos de otras lingües, libros escolares, una muestra. ¿Para qué? Para que la gente que no esté al tanto, y sobre todo fuera de Asturias, vea que el asturiano está en condiciones perfectamente de incorporarse a la vida civil actual. Y después llevamos un programa de actos que ocupa una semana de lunes a viernes, que incluye proyecciones de documentales como este que vimos aquí, conferencias sobre toponimia, sobre escritores de los concellos, siempre procurando vincularlo a los concellos en lo posible, visitas escolares a las exposiciones, debates, encuentros, como por ejemplo el que se hizo coordinado por Padilla precisamente en San Martín del Rey Aurelio con los pioneros de la enseñanza del asturiano en los años 84-85, un encuentro precioso. Solo nos faltaba un de los protagonistas porque ya no está vivo, todos los demás estuvieron allí. Recitales poéticos, música y prestaríamos incorporar, por supuesto, en el futuro proyecciones de cine y representaciones teatrales. Cada vez que vamos a un concello, allí donde el concello nos facilita locales, una casa de cultura, lo que sea, decimos que hacemos que la Xira fai una parada. La primera parada fue en abril de 2023 en Vimenes. Como concello simbólico escogimos Vimenes por ser, como sabéis, pionero en la defensa, digamos, del asturiano en el ámbito municipal. Y también, hay que decirlo, porque nos dieron toda triba de facilidades para ir allí. En octubre, después vino el parón lógico por las elecciones, la constitución de nuevos ayuntamientos, etc. En octubre del 23 fuimos a San Martín del Rey Aurelio con actos en Sotrondio y también en el Entrego. En Pallares del 23, a Villaviciosa,
en febreiro del 24 a Mieres, la semana que viene, marzo del 24, vamos a Parres, y en abril de 2024, o sea, de este mismo año, estaremos también en Madrid aprovechando unas jornadas en las que colabora iniciativa que se fan allí en la universidad. Y están en proceso de xestión, o por lo menos interesados que ya sepamos un par de concellos más, incluso 3 más, Carreño, Chena y Avilés, que probablemente sean les próximes paradas ya después del verano. ¿Cómo vamos de tiempo? Tienes un poquitín más. Vale. Préstame contavos que, inda que estamos entamando, esta é unha fase de entamo de la xira, la nómina de colaboradores está siendo ya muy destacada. Hay, o he visto ya, colaboraciones de conferenciantes como Ramón de Andrés, que se encargó de unas charlas interesantes y muy bien llevadas desde el punto de vista didáctico sobre la toponimia, de Vimenes, de San Martín, de Río Heredio, Villaviciosa. Conferenciantes como Miguel Ángel González Pérez, cronista oficial de Villaviciosa, que ha hecho una conferencia interesante y muy poniendo en riba la mesa datos que desconocíamos, incluso los más viejos, en estos sobre escritores del Concello, muchos de ellos emigrantes en las Américas. José Ramón Iglesias, secretario de la Academia de la Lengua Asturiana, aquí presente también, sobre escritores de Mieres, en la parada de Mieres, o Ignacio Galán, que se ocupa habitualmente de la conferencia ¿Por qué sí a la oficialidad? Tuvimos la colaboración de escritores, poetes, como la Premio Nacional de Literatura Lourdes Álvarez, como Joan Santori, como Ignacio Galán o como yo mismo, que de vez en cuando también me apunto a leer de alguna de las mis poesías. Músicos como Mariluz Cristóbal Caunedo, como cantante de tonada, Liliana Castañón, también cantadora de tonada, o Xulio Arbesú, el gran escritor de potestas, que además es un excelente compositor. Y además de varios gaiteros y pequeñas bandas de gaita o grupos procedentes de una banda de gaites. Tuvimos esa colaboración que a mí particularmente prestóme mucho de docentes, pioneros de la enseñanza del asturiano en los años 80, que agradezco públicamente a Padilla porque fue él quien coordinó, quien llamó a la gente, quien la convocó y quien coordinó el alcuentro. ¿Qué respuesta está teniendo, al nuestro parecer, esta xira por la oficialidad? Bueno, pues hay una iniciativa que está teniendo éxito. ¿En qué lo mido? Pues en primer lugar, en que ya llegamos con solo 4 paraes que gestionamos o que busquemos nosotros, por supuesto, en concellos que facilitaron las cosas, pero está ocurriendo que ahora ya hay concellos que están llamando. El caso de Chena, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Nos dijeron en Mieres, que la de Chena, una responsable de Chena, ha dicho, coño, ¿cómo podríamos, no sé, la alcaldesa, cómo se podría traer la xira aquí? Eso es un síntoma, pero bueno. O el fecho de que a un mínimo contacto que hice con la xente de Avilés a través de Monse, una ex alumna mía responsable de Servicio de Política y Lingüística, pues seguramente en la Seronda vamos a ir a Avilés o cosas así. Pero hay otro baremo o hay otro indicador que a mí me parece que hay una iniciativa de éxito. Y es que está causando probablemente algún tipo de mieu en ciertos sectores. La prueba es que efectivamente no se da noticia o apenas se da noticia en los grandes medios escritos, falo de la Nueva España o el Comercio, les primeres parades 0, o que la TPA no había cubierto 4 paraes de la xira por la oficialidad con 4 semanas enteras de actividades, con nomes muy representativos de la cultura asturiana interviniendo, y no haya dado ni siquiera una sola noticia, nada, 0 información. Eso puede ser un indicador del éxito, o por lo menos de que la campaña está bien enfocada y puede tener una incidencia importante que temen. Bien, llegados a este punto, y para ir terminando ya, yo quiero hacer desde aquí un llamamiento al conjunto de la sociedad asturiana, a otras entidades que trabajen por el asturiano, porque esta es una campaña que pone en marcha Iniciativa por el Asturiano y la Fundación Almastur, pero que no está cerrada, quiere decir, estamos abiertos a incorporar a otras entidades. Un llamamiento también a las instituciones para que pierdan miedos, y es que los tienen, porque lo único que estamos reivindicando es democracia pura y dura,
Constitución española pura y dura y derechos civiles. Y también un llamamiento a músicos, escritores, xuristas, artistas plásticos, empresarios, colectivos de toda mena, para que sofiten esta movilización cívica y cultural. Porque efectivamente les manifestaciones por la oficialidad del Día de les Lletres están per bien y hay que seguir faciéndoles, pero la experiencia demostró que hieren poco, que eso non facía camudar postures. Vamos a ver si hay más suerte y si esto se convierte en una gran movilización permanente y que va xirando per Asturias, a lo mellor mete un pouco máis de mieu y si eso fae mover postures. Y ya para terminar, y si acaso dar pie a un alderique o lo que convenga, pues permitide que vos guía con esta pronunciación defectuosa el manifiesto col que la campaña entamó y que llevemos en cada parada, por supuesto, para cerrar los actos. Dice así: en viendo que non se algamó el acuerdo de reforma estatutaria que garantice la oficialidad del asturiano y leo naviegu, rescampla la necesidad de articular una gran movilización social para exigir a los poderes políticos, partidos y a instituciones, el cumplimiento de lo que é un derecho irrenunciable, individual y colectivo, recollido expresamente na Constitución española en vigor, nel preámbulo general, nel artículo 3.2 y el artículo 14, ansina como na Carta Europea de les Lingües Regionales y Minoritarias y mesmamente na Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de les Naciones Unidas en 1948 en París. Conscientes de esa necesidad, la Asociación Iniciativa por el Asturiano y la Fundación Almastur asumen la responsabilidad de entamar y empobinar esa gran movilización cívica y faen un llamamiento al conxunto de la sociedad asturiana para que se axunte nesta andecha fondamente democrática y esencial. La ciudadanía asturiana, ya sea a título individual o al través de las entidades culturales, vecinales, sindicales, empresariales o de cualquier otro calter nes que participe, a manifestar de forma pacífica pero clara y rotundamente la so voluntad de algamar el estatus xurídico de plena oficialidad para el asturiano y leo naviegu nel so ámbito territorial, acabando ansina con la anacrónica carencia democrática y el agravio comparativo que supón para el pueblo asturiano non tener reconocidos, después de más de 40 años, los derechos lingüísticos afectados por la Constitución española que esfruten cuanta ya los ciudadanos de las otras comunidades con lengua propia distinta del castellano. Iniciativa polo Asturiano y Fundación Almastur entamen ansina col nome de Xira pola Oficialidad esta movilización cívica que va a percorrer los concellos de Asturias nos próximos meses y años y aguarden una respuesta masiva y solidaria del conxunto de la sociedad asturiana y de las otras comunidades para que en la próxima legislatura, decíamos en el momento de salida, que ya ahí está, se faiga por fin realidad lo que viene siendo una demanda social pacífica, democrática y continuada por más de 3 décadas. El asturiano, lingua oficial. Muchas gracias, Carlos, por este doble charla que por un lado conocimos la trazabilidad del movimiento de reivindicación y por otro lado también conocimos de manera más directa lo que es la xira. ¿Alguna entruga hay por ahí? Manés, no sé si igual en Euskadi tenéis alguna campaña similar en ese sentido, en que los concellos trabajen la normalización en este sentido o hay algo similar a la xira por la oficialidad. Sí hay iniciativas no tan elaboradas como en el caso a nivel del programa que nos ha presentado Carlos, pero sí que anualmente hay una cita de efeméride de hacer una movilización contra la ley de zonificación del euskera en Nafarroa que cambiaba la oficialidad solo a una parte del territorio, y luego también ha habido campañas, la última antes del verano del pasado año, donde más de 200 asociaciones y actores sociales se unieron para reclamar la oficialidad en todo el territorio de Nafarroa. Eso es a lo que a Nafarroa se refiere, y ahora hay una iniciativa muy interesante en el País Vasco del Norte, donde hay opción, mediante las ikastolas, de aprender en euskera,
pero la selectividad del Estado francés es obligatoriamente en francés. Entonces, si hay un movimiento de estudiantes de las Ikastolas que han hecho salidas a París, a Bordeaux, reclamando poder hacer exámenes de selectividad en euskera, puesto que toda la educación que ha llevado hasta los 18 años ha sido en euskera. Y es bonito ver eso, los chavales que piden hacer exámenes en euskera. Bueno, como sabéis, la Xira tiene un cálter muy abierto también en el sentido de actividades, con lo cual Aymara, estás en Berbeu, cualquier actividad que se os pueda ocurrir se puede incluir. Ana, tú que fuiste presidenta de la Mancomunidad de la Sidra, cualquier concilio interesado, estamos abiertos a ir y plantear cualquier actividad en ese sentido. Y no sé si alguien más tiene alguna cuestión relativa a la Xira o a la primera parte de la ponencia, alguna entruga, puntualización, crítica. Bueno, pues vamos a ir terminando. Como sabéis, en un cachín tenemos la espicha, danos tiempo a descansar un poquillín en antes de vernos ahí en la puerta de Cimavilla, ahora sobre las 2:15. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Y darreu continuamos por la tarde aquí, a las 4:30, con la ponencia de Nicolás Bartolomé sobre la reforma de la ley de uso y promoción del asturiano, bajo el título de Retos y Propuestas. Muchas gracias.